Hola amigos, en este vídeo vamos a aportar las claves ocultas que se encuentran detrás de ese líquido negro y viscoso conocido como petróleo. Resulta curioso que esta sustancia se fue creando a través del tiempo como consecuencia de la descomposición de restos orgánicos. Es decir, el petróleo son los restos de seres que vivían hace millones de años, los cuales se fueron macerando y cubriendo paulatinamente con capas cada vez más gruesas de sedimentos. Con el tiempo y debido a determinadas condiciones de temperatura y presión, se transformó en lo que hoy conocemos como petróleo. En su composición, aparte de otros elementos, contiene azufre, lo cual le confiere un olor a huevo podrido. Porque el petróleo se halla relacionado con el sol negro de los alquimistas y con la fase de putrefactio, es decir, de putrefacción o descomposición de la materia orgánica. Por su parte, su color negro lo relaciona con la oscuridad y denota la involución espiritual, puesto que se asocia con la noche, el frío y la muerte. Esto es así porque el sol negro es un falso sol que suplanta al verdadero sol, trayendo al mundo el frío, la muerte y evitando que nos llegue la elevada energía solar. Aunque el petróleo es extraído del interior de la Tierra, su naturaleza no se puede equiparar a la de otros minerales, puesto que éste procede de la destilación de una naturaleza muerta, de cadáveres de seres que murieron como consecuencia de las batallas que se libraron en la Tierra con armas muy sofisticadas que transmutan la materia. Por lo tanto, el petróleo representa los restos de un mundo antiguo que ya no existe, un mundo poblado por gigantescos dinosaurios, por lo que su extracción tiene algo de exhumación de la historia pasada de la Tierra. Según las tablillas de arcilla sumerias, los Anunnaki hacían uso del petróleo y de sus derivados hace 6000 años, y una prueba de ello es que tenían diferentes nombres para designar los distintos tipos de betunes. Por este motivo se instalaron en Mesopotamia, una región que posee los campos petrolíferos más ricos del mundo. Estos campos se extienden desde el Golfo Pérsico hasta las montañas donde nacen los ríos Tigris y Éufrates. Según se instalaron en Sumer, los Anunnaki pusieron a otros Anunnaki de menor rango a cavar la tierra para extraer el petróleo, hasta que estos se cansaron de las condiciones laborales y se amotinaron. Entonces se asignó a Enki, por ser un experto genetista, la tarea de crear cuerpos para albergar en ellos a quienes se convertirían en perfectos esclavos, quienes iban a encargarse de ejecutar, sin rechistar, las órdenes de sus superiores. Ahora, eso sí, a cambio se harían muy ricos y poderosos. Pues bien, esos trabajadores o peones forman parte del pueblo de Israel, de quien Enki se considera el padre genético, puesto que como modelo genético o adapa que es, aportó su ADN. Por este motivo, es el pueblo de Israel quien está detrás de la extracción, refinamiento y venta del petróleo, quien se ha hecho muy rico exhumando una sustancia que tiene su origen en el asesinato de seres que vivieron hace millones de años. Una sustancia que al pertenecer al mundo de los muertos posee una naturaleza infernal. Al extraerla a la superficie baja la vibración de la Tierra, contamina la atmósfera y los mares y evita que la luz del sol nos pueda llegar de forma directa para regenerarnos y sanarnos, puesto que contribuye al encapsulamiento de la atmósfera. Porque todo esto forma parte de un plan perfectamente diseñado, plasmado en la tablilla sumeria conocida como Enki y el orden mundial. Un plan que incluye el asesinato sistemático de los seres humanos. De hecho, el petróleo, antes de ser usado como fuente de energía, era vendido en las farmacias para supuestamente curar enfermedades. Lo mismo que la Coca-Cola, de la que se dice que contiene derivados del petróleo. A mediados del siglo XIX, el petróleo comenzó a tener un gran protagonismo cuando apareció una lámpara alternativa a las lámparas de aceite de ballena o gas ciudad, la cual alumbraba más y tenía un precio razonable. Esta lámpara quemaba queroseno, un derivado del petróleo, el cual era extraído de forma artesanal, cavando pozos a mano.
Pero en el año 1859, en el caserío de Edwin Drake, en Estados Unidos, se comenzó a garantizar su suministro estable al perforarse un pozo para sacar de las entrañas de la tierra el preciado combustible. Pronto empezaron a brotar cientos de torres petroleras de la noche a la mañana, y todas ellas fueron controladas por John Rockefeller. En 1870 Rockefeller creó la empresa Standard Oil, con la que se convirtió en el amo y señor del negocio del petróleo al crear un consorcio que reunía a todas las refinerías de la región. Y esto lo consiguió amenazando a sus competidores e incluso eliminándolos. Y cuando su empresa comenzó a cotizar en Wall Street, se produjo una explosión alcista que incrementó su valor en un 33% en tan solo 5 meses, lo que lo convirtió en el primer billonario de la historia. Al frente de Standard Oil, Rockefeller compró, procesó y vendió la mayoría del petróleo producido en los Estados Unidos, lo que lo convirtió en el magnate del petróleo más grande de todos los tiempos. Pero la consagración definitiva del oro negro surgió a partir de 1886 con la creación en la Alemania del Segundo Reich de los primeros coches con motores de explosión. Fue así como de un día para otro la gasolina se convirtió en el auténtico producto estrella del sector, produciéndose una gran expansión. El gobierno del Kaiser, que dependía casi exclusivamente para su abastecimiento de los envíos de Standard Oil desde Estados Unidos, mandó construir un ferrocarril Berlín-Bagdad para apoderarse de los recursos de la antigua Mesopotamia. Y en 1911, Winston Churchill, como dirigente de las fuerzas navales inglesas que era, decidió transformar su armada, la más poderosa del planeta, en una flota propulsada por derivados del petróleo en vez de usar el tradicional carbón. El caso es que apenas 11 días después de que firmara un contrato con la Anglo-Persian Oil Company, que es el germen del actual BP, dio comienzo a la Primera Guerra Mundial. El uso del petróleo como carburante transformó esa guerra, ya que fue sumamente importante para la carrera naval que jugó un relevante papel en la contienda, porque gracias al petróleo se garantizó la supremacía de la Royal Navy, la cual debía ser abastecida en los depósitos de crudo de los lugares donde ésta se encontrara instalada en sus diferentes misiones. El hecho es que allá donde ha habido petróleo, la élite no ha escatimado esfuerzos para controlarlo, incluso haciendo la guerra sin contemplaciones, con aliados o sin ellos, usando los medios de comunicación o las armas más sofisticadas y destructivas para imponer su dominio. Porque los componentes del petróleo han sido fundamentales tanto para emprender el desarrollo industrial como para desarrollar la mejor industria bélica del mundo. Además, los grandes beneficios económicos obtenidos permitieron al clan Rockefeller llevar adelante la injerencia en los gobiernos de todo el planeta. Por este motivo, las guerras, incluyendo las mundiales, tuvieron como eje central el control de los territorios, así como de las reservas de petróleo. Pero el éxito empresarial no le valió a John Rockefeller el respeto de la opinión pública. Muy al contrario, de él se llegó a decir que era el mayor delincuente de su época. Recibía constantes amenazas de muerte y el pueblo mostraba su desprecio tanto a él como hacia ese nuevo y reducido círculo de empresarios de los que él era el máximo exponente. Se trata del mismo grupo de poder que creó la Reserva Federal con la que al día de hoy manejan la economía mundial. Sin embargo, este hombre de raíces alemanas que dominó el negocio del oro negro y del que se había dicho que su dinero lo ensuciaba todo y que era el mayor delincuente de su época, consiguió al final blanquear su imagen haciéndose pasar como benefactor de la humanidad, porque son ellos los que manejan los principales medios de comunicación. Cuando comenzaron a multiplicarse las denuncias contra él y su empresa, el Tribunal Supremo dictó la disolución de Standard Oil, la cual fue fracturada en varias empresas que siguieron en manos de los mismos accionistas. Una de ellas es ExxonMobil, quien llegó a controlar el 90% del mercado energético estadounidense.
Íntimamente ligada al Departamento de Estado de los Estados Unidos, Exxon fue denunciada por sus prácticas mafiosas y por su sistemática violación de los derechos internacionales. Fue acusada de estar detrás de múltiples torturas, desapariciones y asesinatos, así como de la destrucción de diferentes hábitats naturales. También de haber financiado, al igual que Coca-Cola, las campañas electorales de George W. Bush, teniendo un peso fundamental en la decisión de atacar a Irak. Exxon también está detrás de que no se tomen medidas contra el calentamiento global que ellos mismos ocasionan, generando estrategias que ponen en duda la existencia del cambio climático. El hecho es que tras la Segunda Guerra Mundial, el petróleo ya había sustituido al oro como marcador de la riqueza en el mundo. Y es importante destacar que es justo en los lugares en donde abunda el petróleo, donde más se vulneran los derechos humanos, donde gobierna una dictadura que elimina sistemáticamente al pueblo, siguiendo un plan de genocidio mundial descrito en las tablillas sumerias. Tal es el caso de Arabia Saudí, en donde se llevan a cabo al día de hoy crucifixiones o ejecuciones por decapitación, porque el dinero del petróleo es usado para imponer la dictadura religiosa que convierte a las personas en esclavas, eliminando a los molestos. Se trata de un dinero destinado a la financiación de mezquitas, a la formación de imanes y de proyectos religiosos como impresiones del Corán en diferentes idiomas. Según el Washington Post, a raíz de los atentados del 22 de marzo de 2016 en Bruselas, se estima que el 95% de los cursos de Islam para musulmanes en la ciudad están a cargo de predicadores formados en Arabia Saudí. También fue este poder quien acalló a las denominadas primaveras árabes del 2011, que fue una rebelión contra la dictadura musulmana. Así, Arabia Saudí dio refugio a algunos dictadores como Mubarak de Egipto o Ben Ali de Túnez, los cuales habían sido derrocados por las protestas. Por su parte, la monarquía de Bahrein no dudó en permitir la entrada al país de más de 1000 soldados saudíes con el objetivo de apagar esas protestas con mano dura. Los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí ayudaron económicamente al general al-Sisi en Egipto, en su golpe de Estado contra Mohamed Morsi, quien había sido elegido democráticamente tras la expulsión de Mubarak. Porque este es el petróleo, el que ampara y respalda el poder putrefacto de los Anunnaki en la Tierra. Pero como su plan de acción de 6000 años ya está llegando a su fin, paulatinamente el petróleo irá siendo sustituido por nuevas y limpias fuentes de energía, algo en lo que los seres humanos tendremos que trabajar en los próximos años. Hasta pronto, amigos.